la predicación ya hemos sido unos bendecidos en la primera hora. En esta segunda hora vamos a poner atención. Miren, tenemos mucho que aprender de este hombre sabio de Dios que trae la palabra de Dios exactamente como es. Pero vamos a llevarnos lo que escuchemos y meditándolo. Si no tiene con qué escribir, busque por ahí para que vaya anotando los capítulos y versículos porque lo vamos a necesitar. Necesitamos aprender de hombres como nuestro hermano Rich, que tiene un gran testimonio y que sabemos que tiene la sabiduría para enseñarnos a todos aquí. Hermano, por favor. Well, again, it's a great blessing to be here for this special day. Otra vez es una gran bendición para estar aquí con este día especial. And I'll mention again, my wife sends her love to you. Voy a mencionar otra vez que mi esposa está enviando su amor por ustedes. And the decorations are beautiful this morning. Las decoraciones son bonitas esta mañana. And I'm looking forward to the meal afterward, amen. Estoy anticipando la comida después, amén. My wife's been sick and I've had to do a lot of the cooking the last few months. Mi esposa está enferma y yo estoy haciendo toda la cocinando por los últimos meses. So I'm really looking forward to the meal here today. Entonces estoy mirando con gusto esta comida. Hermana Elkan said that I can take a plate home to my wife. La hermana Con dice que puede traer un plato a mi esposa. So she's been eating my cooking, so she will especially enjoy what I bring home. Ella está comiendo que yo estoy cocinando, entonces ella va a disfrutar más. Pastor asked me to preach on Christ and salvation, and I'm going to do that this morning. Pastor me ha pedido para predicar acerca de Jesucristo y la salvación y voy a hacer esto en esta mañana. Let's turn in our Bibles to John chapter 19. Vamos a Juan capítulo 19. Let's stand together for the reading of God's Word. John 19, beginning with verse 28, reading through verse 30 as we stand. Por favor, ponemos de pie para leer la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado la vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. I want to draw your attention to the statement in verse 30, it is finished. Quiero que tú veas a esta frase en versículo 30, consumado es. And that's the message titled this morning, it is finished. Y esto es el título del mensaje esta mañana, consumado es. Brother Sanchez, would you pray for us and then the message? Padre, gracias por esta audiencia, Señor. Le pedimos, Señor, que sea por medio de su trabajo, su palabra, Señor, que nos traiga convencimiento a nuestro corazón, Señor. Si hay alguna persona que todavía duda, Señor, de su salvación, Señor, que este sea el día, Señor, que usted le mueva su corazón, Señor, que reconozca totalmente a Jesucristo como que fue el que consumó todo en la cruz, Señor, que por eso fue que pagó por nuestro pecado. Y si hay alguno aquí, Señor, que aún no te recibe, Señor, que sea este el día, Señor, porque hay una muerte esperándonos y un infierno. Y queremos estar seguros, Señor, que por medio de entender su palabra, porque la fe viene por el oír. Señor, ayúdale a nuestro hermano Rich a traer lo que necesitamos escuchar. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. You can be seated. Puedes tomar tu asiento. The Lord Jesus was crucified at the third hour of the day, which is 9 o'clock in the morning. El Señor Jesús fue crucificado a la tercera hora del día, que era las 9 de la mañana. He hung on the cross for 6 hours. Colgaría en la cruz durante 6 horas. From noon until 3, there was darkness over the land. Desde el mediodía hasta las 3 hubo una intensa oscuridad sobre la tierra. At 3 o'clock in the afternoon, he uttered these words, it is finished. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús pronunció las palabras, consumado es. He then bowed his head and committed his spirit to the Lord. Cristo entonces inclinó su cabeza y encomendó su espíritu a Dios.
Shortly afterward, the soldiers came to break the legs of the 3 men that were crucified. Poco después, los soldados vinieron a quebrar las piernas de los 3 que fueron crucificados. This was to be done to hasten their death. Esto se hizo para acelerar su muerte. The Roman soldier then declared that Jesus had died. El soldado romano declaró que Jesús estaba muerto. This was in fulfillment of a prophecy in Psalm 34, verse 20. Esto fue en cumplimiento de la profecía del Salmo 34:20. The Lord Jesus Christ spoke 7 statements from the cross. El Señor Jesucristo pronunció 7 declaraciones desde la cruz. One of those statements is seen in our text when Jesus said, "It is finished." Uno de estas frases está aquí en versículo 30 cuando dice, consumado es. In the Greek language that the New Testament was written in, this statement is one word. En el griego en que el Nuevo Testamento está escrito, esto es solamente una palabra. It is a word in Greek that is called telestai. Esta palabra en griego, ti telestai. The word means this: it was finished, and as a result, it is forever done. Significa fue consumado y como resultado está hecho para siempre. This was a farmer's word. Esto era una palabra de un granjero. If an animal was born into a flock or herd, Si un animal fue nacido en una manada o rebaño, if the animal was perfect with great delight, the shepherd would cry out, "Tetelestai, it is finished." si el animal era impecable o perfecto, con gran deleite va a decir, telestai o consumado es. This was an artist's word. Era una palabra de un artista. An artist or sculptor would put the final touches on his masterpiece. Un artista o escultor daba a poner los toques finales a una obra. He would step back and admire his work. Daba un paso atrás y admirar a su trabajo. Nothing could be added to it. It could not be improved. No se podía añadir ni mejorar. And he would step back and say, "Tetelestai, it is finished." Daba un paso atrás y declaraba, tetelestai, consumado es. The Baptist evangelist Oliver B. Green said it was the greatest word ever spoken. Oliver B. Green se llamó la palabra más grande jamás pronunciada. It is finished. Consumado es. And the message is an important message for our hearts today. Este mensaje es importante por nuestros corazones hoy día. What does it mean when Jesus cried out, "It is finished"? ¿Qué significa cuando Jesucristo aclamado, consumado es? Number 1, the fulfillment of prophecy was finished. Número 1, el cumplimiento de la profecía se consumó. Notice please verse 28. Mira en versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Now I believe that Jesus Christ is the Son of God. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. If you believe Jesus is the Son of God, say amen this morning. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, diga amén. Amen. One reason I believe this is because of the prophecies that he fulfilled in the Old Testament. Una razón que yo creo esto es que de los profecías cumplidos en el Antiguo Testamento. There are many, many prophecies fulfilled just in the death and crucifixion of Christ. Hay muchas profecías cumplidas en la muerte y resurrección de Jesucristo. Some of you got a paper, and Brother Justice, go ahead and share those prophecies that were fulfilled on the cross. Espero que recibió un papel y voy a leer estas profecías cumplidas en la crucifixión. Está traicionado por un amigo en Salmo 41:9. Precio de la traición está explicado en Zacarías 11:12. Cómo se usó el dinero en la traición está escrito en Zacarías 11:13. De los testigos falsos en Salmo 35:11. La
silencioso ante sus acusadores, está escrito en Isaías 53:7. Escupidó en Isaías 56. Burlado en Salmo 22:7. Manos y pies perforados está escrito en Salmos 22:16. Numerado con los transgresores en Isaías capítulo 53, versículo 12. Horror por sus perseguidores en Isaías 53, versículo 12. Despreciado y rechazado por los hombres, escrito en Isaías 53:3. División de sus vestiduras en Salmos 22:18. Sacudiendo cabezas en desprecio en Salmo 109:25. Sed intensa en Salmo 69:21. Entregó su espíritu a Dios en Salmo 31:5. No se quebraron los huesos en Salmo 34:20. La oscuridad cubrió la tierra en Salmo 22:2. Su corazón estaba quebrantado en Salmo 22:14. Su costado fue perforado en Zacarías 12:10. Se le ofreció vinagre en Salmo 69:21. Escarnió de la multitud en Salmo 22:7 y 8. Enterrado en la tumba de un hombre rico en Isaías 53:9. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Salmo 22:1. Abandonado por sus discípulos, está escrito en Zacarías 13:7. Fue hecho una ofrenda para el pecado en Isaías 53:5-6. Y la resurrección está escrito en Salmo 16, versículo 10. The Bible is an amazing book, amen? La Biblia es un libro maravilloso, amén. And Jesus Christ is a wonderful Savior. Y Jesucristo es un Salvador amable. And Christ cried out, "It is finished." Y Jesucristo clamó, consumado es. Why? Because the prophecies about his death were fulfilled. ¿Por qué? Porque las profecías acerca de su muerte son cumplidos. But number two, the suffering of Christ was finished. Número 2, el sufrimiento de Cristo fue consumado. Yes, the fulfillment of prophecy was finished, Sí, la profecía está cumplido, but the suffering of Christ was also finished. pero también el sufrimiento de Cristo fue consumado. The agony in Gethsemane was finished. La agonía en Getsemaní fue terminada. The mockery of the false trial was finished. La burla de un juicio falso fue terminada. The great pain from the scourging and beating was finished. El dolor insoportable de la flagelación fue terminado. The humiliation he experienced was finished. La humillación fue terminada. The brutality of the Roman soldiers was finished. La brutalidad de los soldados romanos fue terminada. The taunts and mockery of the ungodly were finished. Las burlas de los malvados fueron terminadas. The great suffering of Calvary was finished. El sufrimiento indescriptible de la cruz fue The terminado. extreme thirst was finished. La sed extrema fue terminada. The separation from the Father was La finished. separación del Padre fue terminada. It is finished. Fue consumado. Consumado es. The suffering of Jesus Christ for your sin and mine was finished. El sufrimiento de Cristo fue consumado. And some teach that the bread of the Lord's Supper actually becomes the body and blood of Christ. Algunos enseñan que el pan literalmente se convierte al cuerpo de Jesucristo. But this is not true. Pero esto no es verdad. It cannot be true. No puede ser verdad. Because Jesus cried out, "It is finished." Porque Jesucristo gritó, consumado es. The fulfillment of prophecy was finished. La profecía fue cumplido. The suffering of Christ was finished. El sufrimiento de Cristo fue consumado. But number three, the perfect obedience of Jesus was finished. La perfecta obediencia, número 3, de Cristo fue consumado. Jesus did not die a martyr's death. Jesús no murió como un mártir. Jesus was not the victim of circumstances beyond his control. Jesús no fue una víctima de circunstancias fuera de su control. The death of Jesus Christ was predetermined. La muerte de Jesucristo estaba predeterminada. Amén. Acts 2:23 says, Hechos 2:23 dice,
A esta entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Yes, he was delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Calvary was the plan of God to pay the ransom price for our sin. El Calvario fue el plan de Dios para pagar el precio de rescate por el pecado del hombre. The Bible says Jesus is the Lamb slain from the foundation of the world. Dice que Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Our Savior, the Lord Jesus, came into the world willingly. Jesucristo vino al mundo voluntariamente. He fulfilled the righteous demands of the law. Él cumplido los mandatos de la ley. And he laid down his life on the cross of Calvary to pay for my sin and yours. Ha dado su vida en la cruz del Calvario por tus pecados y por mío. This was done in submission to the Father's will. Esto fue en obediencia a la voluntad del Padre. This was done because there was no other way for men to be saved. Esto fue porque no hay otra manera para salvar los hombres. Jesus Christ was always perfectly obedient to the Father's will. Cristo siempre fue obediente a la voluntad del Padre. And Calvary was determined in eternity past El Calvario fue decretado en la eternidad pasada, as God's plan to redeem the souls of sinful men. como el plan de Dios para redimir las almas de hombres. Hallelujah, what a Savior. Aleluya, qué salvación. The fulfillment of Bible prophecy was finished. La cumplir de la profecía. The suffering of Christ was finished. El sufrimiento de Cristo fue consumado. The perfect obedience of Christ was finished. La perfecta obediencia de Cristo fue consumada. And yet there's a fourth thing today. Y número 4 hoy día. The need of the sacrificial priesthood of the Old Testament was finished. La necesidad del sacerdocio sacrificial del Antiguo Testamento fue terminada. The Bible says that the ceremonial law was nailed to the cross with Christ. La Biblia dice que la ley ceremonial fue clavado en la cruz con Cristo. These are important issues to understand. Estos son importantes para entender. Turn in your Bible to Colossians chapter 2, verses 14 through 17. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 14 a 17. And follow in your Bible as Justice reads this morning. Colosenses capítulo 2, versículos 14 a 17. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. What does it mean for us today? ¿Qué significa para nosotros hoy día? The dietary restrictions of the law of Moses was finished. Las restricciones dietéticas de la ley de Moisés fueron terminadas. The observance of the Sabbath was finished. La observancia del día de reposo fue consumado. The observance of the holy days of the Old Testament was finished. La observancia de ciertos días santos fue consumado. Romans 10:4 declares that Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Romanos 10:4 declara porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. The ceremonial law of the Old Testament was nailed to the cross. La ley ceremonial fue clavado a la cruz. But understand also that the need for animal sacrifices was finished. La necesidad de los sacrificios de animales fue consumado. And I want to show you this. Look at Hebrews chapter 10, please. Miren en Hebreos capítulo 10, por favor. Christ fulfilled all the pictures of the Old Testament sacrifices. Cristo cumplió todos los tipos y Look figuras de at los Hebrews Testamentos. 10, verse 11. Hebreos 10, versículo 11. And follow in your Bible again as Justice reads.
verses 11 through 18. Hebreos 10, 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigue lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añadiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. These verses are a blessing. Estos versículos son una bendición. Verse 17, their sins and iniquities will I remember no more. Versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verse 18, where remission of these is, there is no more offering for sin. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesus Christ fulfilled all the pictures of the Old Testament sacrifices. Jesucristo cumplió todas las figuras del Antiguo Testamento. The ceremonial law of the Old Testament was nailed to the cross. La ley ceremonial del Antiguo Testamento fue clavado a la cruz. The need of animal sacrifices is finished. La necesidad de sacrificios de animales fue terminada. And one more thing, the need of the priesthood was finished. Hay una cosa más, la necesidad del sacerdocio fue consumada. Look at Hebrews chapter 4, verses 14 through 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreos 4, versículo 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. There is no longer the need for a priesthood to offer lambs on the altar. Ya no hay necesidad de un sacerdote para ofrecer corderos. There's no longer a need to offer goats or bulls or pigeons on the altar. No hay necesidad para ofrecer machos cabríos, novillos, palomas en el altar. Why? Because Jesus Christ has paid the price for our sin. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha pagado el precio en la cruz por nuestros pecados. And he's fulfilled all the beautiful types and pictures of the Old Testament. Y cumplí todos los tipos y figuras del Antiguo The Testamento. need of the sacrificial priesthood was finished. La necesidad del sacerdocio fue terminada. Ceremonial law of the Old Testament nailed to the La cross. ley ceremonial del Antiguo Testamento clavado en la cruz. The need of animal sacrifices was finished. La necesidad de sacrificios de animales. The need of the priesthood was finished. La necesidad del sacerdocio terminado. Now, what I say now, I say kindly, Que voy a decir con amor, but we do not confess our sins to men. Jesus Christ is our mediator. no confesamos nuestros pecados a un hombre. Jesucristo es nuestro sacerdote. And we do not come to God through Mary, we come to God through Jesus Christ. No venimos a Dios, a María, pero a Jesucristo. And we do not pray through saints. Jesus Christ is our advocate. No oramos por los santos, Jesucristo es nuestro abogado. And so the need of the sacrificial priesthood was finished. La necesidad de sacerdocio fue terminado. And I'll give you two more briefly this morning. Y voy a dar dos más esta mañana. What does it mean? Why was it important that Jesus cried out, "It is finished"? ¿Por qué es importante que Jesucristo clamó, consumado es? Number 5, the payment for man's sin was finished. Número 5. El pago por el pecado del hombre fue consumado. Jesus Christ
bore our sins on the cross. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. Jesus Christ was the perfect sacrifice. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. My sin debt was paid in full. Mi dedo de pecado fue pagado en su totalidad. 1 Peter 2:24, who his own self bore our sins in his own body on the tree. Primero de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Que ha tomado a nuestro pecado en su propio cuerpo para hacer nuestra justicia. Calvary is the innocent, Jesus dying for the guilty, me and you. El Calvario es el inocente muriendo por los culpables, usted y yo. Calvary is God's providing a sacrifice for fallen men. El Calvario es la provisión de Dios de un sustituto para los hombres caídos. Calvary is Christ fulfilling the mission for his life. El Calvario es Jesucristo cumpliendo la misión por su vida. He came into the world not to found a new religion, Venir no para fundar otra religión, not merely to be a great teacher, although he was a great teacher, no solo para ser un buen maestro, pero sí fue un buen maestro. and not even to become a perfect example, though he was that. Y no vine para ser un ejemplo perfecto, pero sí es esto. But his great purpose was to provide an atoning sacrifice for the sins of the world on the cross of Calvary. Su gran propósito fue dar vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Por el mundo. It is finished. Consumado es. The payment for man's sin was finished. El pago por el pecado de hombre fue consumado. And now finally, Y por fin, the final, salvation of every believer was finished. la salvación de cada creyente fue consumada. There are really only two religions in the world. Solo hay dos religiones en el mundo. Those who believe you're saved by works, Los que creen que está salvo por las obras and those who believe we're saved by y grace. los que creen que está salvo por la gracia. Work says salvation is by what I do. La obra dice que es lo que yo hago. Grace says salvation is by what Christ has done. La gracia dice es lo que Cristo ha hecho. Work says it's by ritual or religion. Los obras dice es por ritual. But grace says it's by Christ's perfect sacrifice. La gracia dice que es el sacrificio perfecto de Cristo. Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Now, multitudes of people have been misled about the work of Christ. Multitudes han sido engañados acerca de la obra de Cristo. They acknowledge Christ's death as a payment for sin, but they look at it more as a down payment. Reconocen la muerte de Cristo como un pago por los pecados, pero la ven como un anticipo. There's a big difference between making a down payment and paid in full. Hay una gran diferencia entre un anticipo y pagado en su totalidad. And our salvation has been paid in full. Y nuestra salvación está pagado en su totalidad. This is an important message for Oklahoma City. Esto es el mensaje importante para Oklahoma City. This is an important message for the mission field. Esto es un mensaje importante por el campo misionero. This is an important message for Spanish-speaking people. Un mensaje importante por la gente hispana. Salvation is not covering all the bases. Salvación no es para cubrir todas las bases. Salvation is placing your complete faith and trust and hope in the finished work of Jesus Christ. La salvación es depositar su completa confianza y dependencia en Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Salvation is from the beginning to the ending. It is all about Christ. Salvación es del principio al fin, toda confianza en Jesucristo.
As Amen. Christian workers, it's important to communicate the finished work of Jesus Christ. Como obreros cristianos es importante a decir la obra cumplido de Jesucristo. Let me illustrate it today. Voy a mostrarle hoy día. When you try to add something to a finished work, you mar it or break it. Cuando intentas añadir algo a una obra terminada, puedes mal el grano. And I hold in my hand a watch this morning. Y tiene en su mano un reloj. It's not an expensive watch, No es muy caro, but it does keep time. pero sí recuerda el tiempo. Suppose I said I'm going to take this apart and I'm going to add some more screws to it. I'm going to add some nuts and bolts to it. Que si él decide para romperlo, para poner otros tornillos, otras cosas adentro de esto. You know what? I'm just going to mar this watch. I'm going to make it worse. Solo va a malograrlo. It's already finished. Todavía está terminado. Salvation is finished. La salvación ya fue terminado. Salvation is not Christ and keeping the Sabbath. La salvación no es Dios y también guardando el sábado. It is Jesus Christ and Him alone. Es Jesucristo y Él solamente. It is not Christ and keeping the law. No es Cristo y guardando la ley. It is Jesus Christ and Him alone. Es Jesucristo y Él solo. It's not Christ in baptism. No es Cristo y bautismo. It's Christ alone. Es Cristo solamente. It's not Christ in good works. No es Cristo y buenas obras. It's Jesus Christ Es alone. Jesucristo solo. It's not Christ in religion. No es Cristo y religión. It is Jesus Christ and Him alone. Es solo Cristo. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. The Bible teaches the sufficiency of Jesus Christ to save. La Biblia enseña la suficiencia de Jesucristo para salvar. On Anniversary Sunday, let's celebrate the finished work of Jesus Christ. Este aniversario vamos a celebrar la obra de Jesucristo cumplido. The death of Jesus made atonement for our sin. La muerte de Jesucristo ha comprado nuestro pecado. And the death of the Creator is sufficient to pay the price for our sin. La muerte del Creador es suficiente para pagar el precio por nuestros The pecados. blood of Jesus cleanses from all sin. La sangre limpia de todo pecado. The perfect righteousness of Christ has been imputed to my account. La justicia perfecta ha sido imputada a mi cuenta. The Bible declares that we are complete in Him, Colossians 2, verses 9 and 10. La Biblia dice que estamos cumplidos en él. Colosenses 1, 13 al 14. It is finished. Estamos consumado es The greatest word ever spoken. la palabra más grandiosa jamás pronunciado. It is finished. A shout of victory. Consumado es un grito de victoria. The mission was complete. La misión fue completada. The price has been paid in full. El precio había sido pagado. The doom of Satan is assured. La condenación de Satanás está asegurada. The Father's will has been accomplished. La voluntad del Padre se ha cumplido. It is finished. Consumado es. A message to believe. Un mensaje para creer. It is finished. A message to receive. Consumado es un mensaje para recibir. A message to declare. It is finished. Un mensaje para proclamar. Consumado es. I wonder this morning, do you know Christ as your Savior? Esta mañana conoces Jesucristo como Señor. If you do not, may I say that Jesus paid the price for your sin on the cross. Si no, voy a decir, Jesucristo ha pagado el precio de tus pecados en la cruz. It may be that you've been trusting religion to get you to heaven. Tal vez estás confiando en religión para llevarle a But religion cannot save. Pero religión no puede salvar.
It may be that you've come and you've been trusting going to church to get you to heaven. Tal vez está confiando en la iglesia para llevarte al cielo. But no church has the power to forgive sins and save. No iglesia tenía poder para perdonar pecados y salvar. Jesus Christ is enough to save you from your sin. Jesucristo es bastante para salvarte de tus pecados. Will you trust Him and Him alone? Puedes confiar en Él y solo Él. Will you trust Him as your Lord and Savior? Puedes confiar en Él como Señor y Salvador. This morning, it's very possible and even likely that someone here today does not know for sure they're on their way to heaven. Esta mañana es muy posible que alguien aquí no sabe por cierto que vas a ir al cielo. I'm preaching this morning the sufficiency of Christ to save all that believe. Estoy predicando que Cristo es suficiente para salvar a todos que en Él creen. Jesus paid the price for your sin and now offers to you the gift of eternal life. Jesucristo ha pagado todo y ahora está ofreciendo a usted la vida eterna. He's paid for the gift of your salvation with His suffering on the cross. Pagó por tus pecados y tu salvación por su sufrimiento en la cruz. But you must receive that gift. Pero necesitas recibir este don. You must receive it by faith. Necesitas recibirlo por fe. Can you go back and look and remember a time when you trusted Christ as your Savior? Puedes recordar un momento en que recibió Jesucristo. If you've never done that, may I say that now is the time of your salvation. Si nunca ha hecho esto, voy a decir que ahora es el tiempo de tu salvación. Let's bow our heads and close our eyes this morning.